Increíble revelación. Millonario descubre a su hijo oculto en un funeral, transformando todo para siempre. El frío de la mañana en el pequeño pueblo de Rafael le recordaba las noches en las que su madre, con voz suave, le relataba historias de su infancia y de su familia. Pero hoy no era un día de recuerdos felices, era el funeral de su madre, la mujer que había moldeado su vida con esfuerzo y amor. El dolor le calaba los huesos mientras escuchaba las condolencias de los asistentes, la mayoría amigos de infancia de sus padres. La solemnidad del lugar era angustiosa, y cada palabra de condolencia le parecía un peso más en su ya desbordada carga emocional. Sin embargo, lo que nadie podía anticipar era que una revelación haría temblar los cimientos de su vida. Mientras se aferraba al ataúd, un murmullo comenzó a recorrer la sala. Rafael, confundido, se volvió hacia el origen del ruido. Y ahí estaba él, un joven de no más de 20 años, su rostro era un reflejo de su propio pasado, y en su mirada había una mezcla de inseguridad y valentía. «Soy Lucas», dijo, con un hilo de voz que apenas se escuchaba. «Soy tu hijo». Esa frase rompió la atmósfera, un eco helado que resonó en su mente y provocó que su corazón se acelerara. La noticia fue como un balde de agua fría. Su mundo perfecto de empresario exitoso se resquebrajaba. Rafael se palpó la muñeca, buscando su reloj, sintiendo que el tiempo se había detenido. ¿Cómo había llegado a este punto? Durante años, había sido el hombre que había construido un imperio en la Ciudad de México, siempre rodeado de respeto y admiración, pero hoy estaba al borde del abismo. Dudó, contemplando las ondas de nerviosismo que lo invadían. ¿Debería aceptar a Lucas? Esa decisión traería consigo consecuencias que jamás había vislumbrado. Cruzó su mente la idea de que, si el secreto se filtraba, su imagen como empresario podría desmoronarse, arrastrando consigo todo lo que había logrado. Rafael sintió como una presión creciente lo devoraba, había dedicado su vida a construir algo, pero ¿acaso ese algo carecía de amor y unión familiar? Mientras intentaba procesar la revelación, su respiración se volvió irregular, los músculos tensos, como si llevara sobre sus hombros el peso de varias generaciones. Recordaba las enseñanzas de su madre, el valor de la lealtad y el respeto. ¿Acaso no era su deber encontrar a su hijo, tener una conversación sincera sobre su pasado? Pero la imagen de ser un padre parecía inalcanzable desde su pedestal de éxito. Miró a Lucas, y los ojos del joven hablaban de anhelos perdidos y promesas incumplidas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Rafael sabía que la confrontación era inevitable. Lucas quería ser parte de su vida, y él temía perder lo poco que había construido. La lucha interna se desbordó, un caos emocional que lo arrastraba a un mar de incertidumbre. El miedo a ser juzgado por su entorno, a perderlo todo, lo mantenía prisionero en su propia mente. A medida que se acercaban al momento de la verdad, un grito resonó en la sala, interrumpiendo sus pensamientos: «No puedes. No lo harás». Rafael giró la cabeza, sus piernas se tambalearon. La mirada de su familia, junto al dolor de Lucas, lo atravesó como un rayo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, pero aún no podía vislumbrar si esa transformación sería un renacer o un sepulcro. Su corazón latía con fuerza, y el tiempo parecía haberse detenido en esa habitación. Suspendido entre el dilema del deber y la posibilidad del amor. Rafael sintió cómo la tensión en el aire se transformaba en una presión palpable que lo empujaba hacia el abismo.
El grito resonó en sus oídos como un eco de su propia lucha interna, un recordatorio de la dualidad entre su ambición y la paternidad que nunca supo que deseaba. A medida que miraba a Lucas y luego a su familia, la línea que separaba su vida profesional de lo personal se desdibujaba. ¿Era el hombre exitoso que todos creían, o era el padre ausente que había dejado escapar la oportunidad de conocer a su propio hijo? Sin saber qué hacer, tomó una profunda respiración. El silencio que siguió al grito le pareció ensordecedor. Las miradas de quienes lo rodeaban estaban fijas en él, esperando una respuesta, quizás incluso presagiando un juicio. En ese instante, Rafael comprendió que los negocios que había desarrollado durante años no eran más que un intento de llenar un vacío que nunca podría ser satisfecho con dinero. La imagen del joven frente a él lo llamaba a confrontar su verdadero yo. Finalmente, dio un paso adelante. Lucas, comenzó, su voz era un tenue susurro, necesito entender, necesito saber más. No era aún una aceptación, pero era un primer paso hacia la vulnerabilidad, algo que durante toda su vida había evitado a toda costa. Aunque le aterraba la posibilidad de abrir esas puertas, el temor a perder a Lucas lo colocó en un camino de disyuntiva, ¿seguiría viviendo en un castillo de soledad o se arriesgaría a construir un puente hacia su hijo? El haz de sinceridad que acababa de desterrar de su corazón lo llevó a sentarse, con los pensamientos en caos, decidido a escuchar. Se preguntó qué había hecho mal, cómo había llegado a este punto de su vida. Había estado tan concentrado en su carrera, en las metas materiales y en la admiración pública, que había descuidado los cimientos emocionales de su existencia. La presencia de Lucas era un recordatorio de que el éxito en la vida no se mide solo por lo que se logra, sino también por las relaciones que se cultivan. Lucas, al notar la apertura de su padre, dio un paso hacia adelante. Solo quiero conocerte, saber quién eres, dijo, su voz temblando entre la esperanza y el dolor. Rafael sintió una punzada de culpabilidad. Luces de su pasado comenzaron a surgir, recordándole las promesas que había hecho, a sí mismo y a su madre. Este era el momento perfecto para transformarse. En lugar de aferrarse al miedo de lo que la gente pensaría, decidió enfrentarlo. La imagen del empresario intocable que había construido en su mente comenzaba a desvanecerse, dando paso a un Rafael que, aunque imperfecto, podía intentar ser un mejor padre. La posibilidad de un nuevo comienzo tomó forma en medio del dolor, desdibujando los límites de lo que creía posible. En su mente, las palabras de su madre resonaron, el verdadero valor se encuentra en la capacidad de amar y ser amado. Sin embargo, la inseguridad seguía presente, y él sabía que este camino no sería fácil. Si aceptaba a Lucas, inevitablemente enfrentaría las repercusiones de su familia y del mundo empresarial que había creado. Las cartas estaban sobre la mesa, y las decisiones difíciles lo aguardaban en el horizonte, dispuestas a desatar una tormenta que cambiaría todo lo conocido. En ese instante de revelación, Rafael se dio cuenta de que necesitaba más que un simple diálogo, una transformación interna se estaba gestando. ¿Podría arriesgarlo todo por construir una relación significativa, o seguiría entregándose a un enemigo invisible, el miedo? Estaba claro que, llegado el momento, tendría que enfrentar no solo a Lucas, sino a sí mismo. Y justo cuando pensaba en los pasos que debía tomar, una figura familiar apareció en la puerta, trayendo consigo un nuevo giro inesperado, su competidor más acérrimo en el mundo de los negocios, que no solo conocía su secreto, sino que estaba dispuesto a usarlo. Rafael sintió cómo su corazón se aceleraba al ver la figura de Alejandro, su antiguo rival, avanzar por el pasillo con una sonrisa que ocultaba malicia. Residuos de su pasado comenzaron a girar en su mente, inquietantes y provocativos, mientras su instinto de supervivencia se reactivaba. Alejandro siempre había sido un experto en sacar partido de la debilidad ajena, y ahora parecía haber encontrado su oportunidad dorada. Rafael, qué placer verte aquí, dijo Alejandro, su tono de voz apenas disimulaba el disfrute en su mirada. ¿Has visto a tu hijo?
Debe ser fascinante conocerlo después de tantos años de silencio. Las palabras de Alejandro se sintieron como un balde de agua fría. La tensión en el ambiente era evidente, cada mirada de los asistentes se movía entre ellos, expectante, como si un espectáculo estuviera por desarrollarse. Rafael sabía que la revelación de Lucas era solo la punta del iceberg, ahora su vida, su éxito y el equilibrio que había comenzado a forjarse tambaleaban. ¿Qué sabes de él?, demandó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. La vulnerabilidad que había comenzado a explorar con Lucas se tornaba en rabia. La ira por mantener su imagen era un viejo amigo, pero esta vez, lo que estaba en juego era más que su reputación, era la conexión con su hijo. Ah, tanto como desees que sepas. El pequeño Lucas es un diamante en bruto, en busca de reconocimiento, dijo Alejandro con un tono burlón, disfrutando de cada palabra. Pero, ¿qué puedes ofrecerle? Aparte de tu legado, claro. La frase lo golpeó con un peso aplastante. Rafael sintió que las barreras que había levantado comenzaban a crujir. Nunca se había cuestionado lo que ofrecía como padre, pensaba que lo material bastaría. Pero ahora, ante la mirada expectante de Lucas, en sus ojos buscando respuestas, se dio cuenta de que su rival tenía razón. El legado no era suficiente si carecía de amor y atención. Decidido a no dejar que Alejandro lo manipulase, Rafael respiró profundo. Se dio cuenta de que defender su conexión con Lucas era más importante que el miedo a ser despojado de su imagen de éxito. No necesito tus lecciones sobre ser padre. Voy a hacer lo correcto por él, y si eso te incomoda, bienvenido a la fila, espetó, desafiando la provocación. Alejandro frunció el ceño pero luego sonrió. Qué noble, Rafael. Pero debes saber que la familia es una de las mayores debilidades en este mundo. Yo, por otro lado, me enfoco en los números. Aquella declaración dolió. Había dedicado su vida a construir un imperio, pero entender a su hijo le parecía un reto que nunca había querido enfrentar. La incomodidad creció cuando el resto de los asistentes se dieron cuenta de la confrontación. Rafael giró lentamente hacia Lucas, esperando que el joven no hubiera oído toda la conversación. La mirada de Lucas le devolvió una mezcla de curiosidad y anhelo, como si preguntara qué estaba dispuesto a sacrificar por su relación. Papá, murmuró Lucas, y esos pocos segundos encerraron todo un mundo de emociones. Rafael sintió que la bajada por la ruta del miedo y la inseguridad se atenuaba. El deseo de ser un padre presente era más fuerte. Todo lo que había construido podía desmoronarse en minutos, pero Lucas necesitaba a alguien real, alguien dispuesto a reconocer su vulnerabilidad. Alejandro, al darse cuenta de que Rafael estaba perdiendo su control sobre la situación, se preparó para atacar nuevamente. Cuidado, amigo. La verdad puede ser un arma mortal, advirtió, dejando en el aire una insinuación que solo podría aumentar la presión sobre Rafael. Los ojos de Rafael ardían de determinación. No podía dejar que sus temores se apoderaran de su vida. Enfrentarse a Alejandro era solo el principio. Se preguntó si su competidor podía llegar a ser su mayor aliado si sabía utilizar sus secretos. El espacio entre ellos se tensó, y mientras Rafael formulaba mentalmente un plan para encarar no solo a Alejandro, sino también las verdades sobre lo que había perdido al estar tan enfocado en su carrera. Entendió que su transformación personal debía ser inminente. Así, ante la posibilidad de una relación sincera con Lucas y el despertar de viejas rivalidades, Rafael se sintió abrumado por un nuevo desafío, el equilibrio entre la vida empresarial y su vida personal, una estructura frágil que requería una base sólida de amor. Y justo cuando pensaba que había vislumbrado su camino, una llamada inesperada interrumpió la tensión reinante. La voz al otro lado del teléfono lo haría cuestionar si su verdadero enemigo estaba tan cerca como creía. Rafael contestó la llamada con una mezcla de curiosidad y ansiedad que vibraba en su pecho. La voz al otro lado era familiar, pero el contenido del mensaje lo sorprendió.
Hasta ese momento, había estado concentrado en su enfrentamiento con Alejandro y las consecuencias de ser un padre que apenas comenzaba a conocer. Pero ahora, las palabras resonaban como un eco inquietante en su mente. Rafael, soy Clara, dijo la voz, clara y decidida, pero con un tinte de preocupación. Necesito que vengas a la oficina. Hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar. Es sobre la compañía y sobre Lucas. Las palabras de Clara fueron un golpe inesperado que llevó a Rafael a un abismo de inquietud. Su mente se debatía entre el deseo de descubrir más sobre su hijo y la responsabilidad que sentía hacia su empresa. La conversación con Alejandro lo había sacudido, y ahora las obligaciones laborales parecían empujarlo de nuevo al mismo ciclo que había estado tratando de romper. ¿Qué sucede?, respondió Rafael, incapaz de ocultar la urgencia en su voz. Es algo que no puedo comunicar por teléfono. Es mejor en persona, insistió Clara. La manera en que lo dijo le hizo comprender la seriedad del asunto. Algo dentro de él se tensó, como si una sombra oscura se alzara sobre su presente, mezclándose con la confusión generada por Alejandro. Terminado el llamado, Rafael se sintió atrapado entre dos mundos, uno que había sido construido sobre la ambición y el poder, y otro que apenas comenzaba a explorar, el de la vulnerabilidad y la paternidad. Decidido a actuar, respiró hondo y se dirigió a su oficina. Cada paso que daba era un recordatorio de que necesitaba replantear sus prioridades. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿podría ser un líder en su empresa y un padre presente al mismo tiempo? Al llegar, la atmósfera era pesada. Clara lo esperaba en la sala de juntas, con el rostro serio y una carpeta en la mano. Era evidente que había tomado decisiones difíciles y que también su visión sobre la empresa estaba en juego. Tras un breve saludo, ella comenzó a desglosar la situación. Las ventas habían caído drásticamente. La competencia había empezado a diversificarse y un posible enemigo, un viejo conocido de Rafael, había comenzado a hacer movimientos que amenazaban propiciar el colapso económico que siempre había temido. Pero lo más inquietante de todo era el otro tema en la conversación. Lucas no solo era su hijo biológico, también estaba demostrando habilidades excepcionales en el diseño y desarrollo de productos. Clara le reveló que Lucas había presentado ideas innovadoras que podrían reavivar la empresa, pero su incapacidad para involucrarse emocionalmente con el joven le impedía ver las oportunidades de colaboración. Rafael, tengo una visión clara sobre el futuro de la compañía, y Lucas podría ser clave. Pero necesitas involucrarte con él, no puedes mantenerte al margen, insistió Clara, buscando en sus ojos esa chispa que había visto en él durante años. Ella tenía razón. Mientras escuchaba las palabras de Clara, Rafael notó cómo las dudas y los temores se agazapaban en su interior. Durante demasiado tiempo, había permitido que la imagen del éxito consumiera su vida. Había creado una fortaleza de poder y reconocimiento, pero la entrada hacia el mundo real de las emociones y las relaciones humanas se sentía inexplorada y aterradora. El dilema afloró en su mente: ¿debería priorizar la revitalización de su imperio o embarcarse en un camino hacia la reconciliación con Lucas? Las voces de su pasado, las expectativas y el miedo le presionaban para que tomara una decisión. Mientras se debatía en su propia confusión interna, Rafael comprendió que, al final, el éxito no sería verdadero si no encontraba la forma de conectar con su hijo. Tomando aire, preparándose para enfrentar lo desconocido, una determinación renovada comenzó a asomar. La relación con Lucas era un campo de batalla que debía explorar y conquistar. Tenía que gestionar su vida profesional y personal de una manera que jamás había contemplado. El viaje apenas comenzaba y sabía que debía elegir no solo un camino, sino también a quien quería ser en él. Justo cuando Rafael se sentía preparado para hablar con Clara y compartir su decisión, entró un nuevo personaje en la sala. La puerta se abrió con un crujido, y la cara familiar de alguien más al instante le detuvo el corazón.
La súbita aparición hizo que todas sus resoluciones se tambalearan nuevamente. ¿Qué implicaciones traería esta nueva revelación en su vida personal y profesional? La incertidumbre acechaba, una elección decisiva estaba a un paso de ser formulada. El rostro que apareció en la puerta era el de Elena, una figura de su pasado que había creído enterrado junto a viejas decisiones. Su presencia, abrupta y poderosa, arrojó una sombra sobre la atmósfera tensa de la sala. Con un gesto que casi parecía resignado, Rafael supo que su vida, una vez más, iba a ser sacudida. Rafael, pronunció ella, suavizando el impacto de su llegada. Sin embargo, había algo en su tono que anunciaba que no venía con buenas noticias. La conexión entre ambos había sido intensa en su juventud, marcada por ambiciones compartidas que habían sucumbido a los requiebros de la vida. Aquellos días llenos de ideales se sentían ahora lejanos. ¿Qué haces aquí, Elena? La pregunta salió más brusca de lo que intencionaba. No era el momento para viejos rencores, pero la confusión le inundaba. Necesitamos hablar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella con firmeza, como si asegurara que ningún testigo pudiera escuchar lo que estaba a punto de revelarse. No quiero que te asustes, pero esto tiene que ver con Lucas. Rafael sintió que el aire le faltaba. Aquella mención resonaba más allá de la curiosidad, la preocupación se mezclaba con un atisbo de terror. ¿Qué sabe sobre él? Su voz tembló entre la urgencia y el descontrol. Cada sílaba era un paso hacia la confesión que no podía rehuir. Lucas no es solo tu hijo, su existencia está ligada a secretos que no puedes seguir ignorando. Hay cosas que nunca compartí, y creo que es el momento de que las conozcas, continuó, manteniendo el contacto visual, como un desafío a su vulnerabilidad. La valentía de su mirada lo atravesó. Los recuerdos de los días compartidos con Elena regresaron, cada conversación, cada risa, cada promesa hecha entre ellos. Sin embargo, entremezclados estaban los silencios que llevaban a la distancia. Él había tomado decisiones enfocadas en construir un imperio, y a menudo, las sombras de su pasado le recordaban los sacrificios que había hecho. Clara, observando la escena, pareció darse cuenta de que iba más allá de una simple situación laboral. La tensión en el aire creció, y en ese instante, Rafael tomó una decisión definitiva, tenía que averiguar la verdad. El desarrollo de su empresa dependía de ello, pero más enigmático aún era cómo su relación con Lucas podría cambiar hacia el sendero de la verdad. ¿Qué es lo que me ocultaste?, exigió, sabiendo que el momento había llegado para confrontar no solo a Elena, sino también a sí mismo y las decisiones que había tomado. Las capas de su vida personal estaban cada vez más expuestas, poniendo a prueba su capacidad para ser el hombre que Lucas necesitaba. Elena tomó aire, su mirada desplazándose entre Rafael y Clara, consciente de que la historia de sus vidas estaba a punto de entrelazarse de una manera irreversiblemente compleja. Rafael, esto es mucho más grande de lo que piensas. Lucas puede no ser solo un potencial líder en el negocio. Su historia es la clave para entender todo lo que hemos perdido. La revelación flotaba en el aire, amenazando con romper los cimientos de lo que él creía conocer sobre sí mismo y su paternidad. Mientras la confusión se tornaba en introspección, Rafael se enfrentaba a una nueva realidad que conspiraba para cambiarlo irrevocablemente. Mientras procesaba la magnitud de esa revelación, Clara rompió el silencio que había invadido la sala. Necesitamos actuar rápido. Si hay una conexión más profunda aquí, debemos saberlo antes de que la competencia se adueñe de Lucas. Había llegado el momento de unir las piezas del rompecabezas personal y profesional. El desafío era claro, ¿podría Rafael lidiar con sus demonios internos y establecer una conexión genuina con su hijo, incluso cuando todo lo que conocía se tambaleaba? La respuesta se encontraba a un paso de desvelarse, y justo en ese instante, un mensaje vibrante en su teléfono interrumpió sus pensamientos, prometiendo no solo esfuerzos de reconciliación, sino un viaje hacia lo desconocido que lo pondría en la cuerda floja.
¿Qué otra realidad emergente aguardaba más allá de la puerta que se había cerrado tras Elena? La intensidad de aquel momento se transformó en una sutil presión en el pecho de Rafael. Cada palabra de Elena resonaba como un eco, retumbando en su mente mientras trataba de concebir el significado de lo que le había revelado. Tragar la nueva realidad se volvía un reto monumental. Clara, con su mirada atenta, lo sacó de su ensimismamiento. Rafael, independientemente de lo que haya sucedido, necesitas actuar. Tu conexión con Lucas podría cambiar el rumbo de nuestra empresa, de tu legado. Su voz tenía un tono de urgencia que lo enfocado lo aterrizó nuevamente en la sala, la bruma de sus pensamientos disipándose momentáneamente. Una parte de Rafael deseaba aferrarse a la idea de controlar su destino, de manejar la situación como lo había hecho siempre en el negocio. Pero la otra parte, esa que emergía con cada nueva revelación, cuestionaba si realmente podía seguir adelante como hasta ahora. La posibilidad de que Lucas fuera más que un simple hijo, podría convertirlo en alguien clave en su vida. Pero, ¿estaba listo para eso? Mencionaste secretos, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Qué tipo de secretos? Elena tomó aire, preparándose para articular lo que sin duda era un torbellino emocional. Vamos a necesitar más tiempo del que pensabas. Los secretos que rodean a Lucas no solo involucran a nosotros, sino también a personas poderosas. Tu éxito y el de nuestro hijo podrían estar directamente vinculados a una verdad oculta desde hace años. Las palabras cargaban un peso mayor del que Rafael podría imaginar, y en su mente, el panorama comenzaba a ampliarse. Tenía que alinearse con esta posición, con la dualidad de ser padre y líder empresarial. Ponderó las decisiones cruciales a las que había llegado a lo largo de su carrera, momentos en que había elegido el éxito profesional por encima de conexiones personales, incluido su vínculo con Elena. ¿Qué decisiones tomé que nos llevaron aquí? Se preguntó por dentro, su mente agitada. Esta confrontación con su pasado le pulsaba como una herida abierta. Esa lucha interna ya no era solo un desafío emocional, era una cuestión de supervivencia profesional. Todo lo que había construido podría tambalearse si sus fundamentos no eran lo suficientemente fuertes. Debes estar preparado para enfrentar lo que venga. No es solo un desafío personal, es un movimiento estratégico, le dijo Clara, interrumpiendo sus pensamientos. Rafael comprendió que ella no solo se refería a Lucas, sino a la vorágine que el negocio en sí había creado, las lealtades y las traiciones que ahora parecían surgir de la nada. Mientras más profundizaba en esta situación, más se daba cuenta de la camada de energía palpable en su interior. Cada respuesta se tornaba una decisión crucial, y cada decisión podría llevarlo a descubrir nuevas facetas de sí mismo que había relegado al olvido. Está bien. Necesito saber todo. No solo sobre Lucas, sino sobre lo que realmente significan sus secretos para nuestro futuro, insistió con determinación. Comprendió que en esta búsqueda, no solo estaba buscando a su hijo, se estaba buscando a sí mismo. Las horas siguientes transcurrieron entre revelaciones preocupantes y análisis de nuevas estrategias. Rafael se adentraba en este laberinto emocional y profesional como un nuevo desafío en su carrera, debía aprovechar la oportunidad para no solo recuperar la conexión perdida con Lucas, sino también para reinventarse en el proceso. Los caminos que había tomado hasta ahora lo habían traído a este punto, y no podía permitirse retroceder. Mientras la noche se cernía sobre la ciudad, su teléfono sonó nuevamente. El mensaje que aguardaba en la pantalla se sintió como un presagio. Mencionaba una reunión clave, provocando una chispa de intriga y un sinfín de preguntas. Al abrir el mensaje, la dirección era de un lugar que guardaba secretos del pasado. Esto podría revelarle más sobre la conexión con Lucas, pero también podría ser una trampa que lo atara aún más al caos que estaba intentando desentrañar.
Rafael sintió que la intensidad del futuro se acercaba y entendió que cada paso en este nuevo camino no solo transformaría su vida personal y profesional, sino que también podría significar la resolución de viejas deudas que parecían interminables. ¿Era este el comienzo de una revelación que cambiaría su destino? El instante de enfrentarse a todo lo que había dejado atrás estaba a un solo paso de hacerse realidad. El sonido del teléfono vibrando en la mesa resonó como un tamborileo en su mente. Rafael leyó el mensaje nuevamente, asegurándose de que la dirección y el nombre eran los mismos. Había algo inquietante en el lugar que se mencionaba, un antiguo edificio que había sido parte de su vida años atrás. La combinación de nostalgia y ansiedad le resultaba abrumadora. Decidió que no podía demorarse más. La urgencia de actuar superaba el miedo que le inspiraba el lugar al que se dirigía. Tenía la intuición de que cada segundo que pasaba significaba una oportunidad perdida no solo para redescubrir a Lucas, sino también para arrojar luz sobre su propia existencia. Mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, su mente se llenaba de recuerdos. Las imágenes de su juventud, de decisiones que parecían correctas en su momento, invadieron su pensamiento como sombras que se negaban a desvanecerse. ¿Cuántas veces había dejado de escuchar la voz de su propia conciencia en busca de reconocimiento y éxito? Esa misma búsqueda lo había llevado a distanciarse de sus seres queridos, incluido el vínculo con Lucas que comenzaba a gestarse sin que se diera cuenta. El tráfico se intensificó a medida que se acercaba a su destino, y Rafael sintió que la tensión aumentaba. Pensó en cómo había aprendido a manejar situaciones de crisis en el negocio, pero esta no era una crisis cualquiera. Estaba en juego su identidad, estaba en juego su conexión con Lucas. Al llegar frente al edificio, se tomó un momento para respirar y prepararse. La estructura le resultaba familiar, aunque los años la habían transformado. Las luces parpadeantes de los alrededores, el bullicio de las conversaciones en la distancia y el viento suave creaban una atmósfera densa, casi palpable. Cada paso que daba hacia la entrada se hacía más difícil, como si el suelo se resistiera a dejarlo avanzar. Una vez dentro, la penumbra y el murmullo de la gente lo envolvieron. Rafael buscó entre las caras plantadas en la sala, intentando descifrar la conexión de cada persona a su mundo en crisis. ¿Estaría allí Lucas? ¿Sería este el momento en que los secretos se revelarían de una forma irrevocable? De repente, una figura emergió entre la multitud y su corazón se detuvo. Era Eduardo, un antiguo socio cuyo nombre no había oído en años. Las arrugas en su rostro y la dureza en su mirada hablaban de historias no contadas y de un pasado compartido colmado de traiciones y gloria. Se acercó a Rafael con una expresión que mezclaba incredulidad y desconfianza. Rafael, no esperaba verte aquí, dijo Eduardo, y esa simple frase fue suficiente para recordar a Rafael por qué había tomado la decisión de dejar de lado al hombre que una vez consideró su amigo. Iban a ser necesarios más que palabras para deshacer los nudos que ataban su historia. Debemos hablar, respondió Rafael, tratando de no sonar tan ansioso como se sentía. No podía dejar que Eduardo se interpusiera entre él y la verdad. Mientras se dirigían hacia un rincón más apartado, Eduardo lo miró fijamente. Hay cosas que no sabes sobre Lucas, soltó, como una bomba que a punto estaba de estallar. El pulso de Rafael se disparó. Recogió cada palabra con la esperanza de que le revelara algo impactante sobre su hijo, algo que pudiera cambiar la narrativa de su vida. La búsqueda inconsciente de su identidad, el deseo de construir un legado, todo estaba a punto de entrelazarse en ese espacio. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué es lo que sé que podría cambiar todo? La presión aumentaba. El diálogo se tornaba casi un juego de ajedrez entre dos mentes que habían compartido un pasado. Porque hay fuerzas en juego que no comprendes, fuerzas que han estado esperando el momento justo para revelarse, respondió Eduardo, su tono lleno de gravedad. Rafael sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies.
Sabía que este encuentro, y las palabras de Eduardo, podrían marcar un antes y un después en su vida. El futuro ya no solo giraba en torno a Lucas, sino a un entramado de secretos, lealtades y enfrentamientos con un enemigo que había estado oculto todo el tiempo. Con una mezcla de ansiedad y determinación, Rafael comprendió que este camino lo llevaría no solo a descubrir la verdad de Lucas, sino a una batalla que amenazaba con redefinirlo todo. ¿Estaba listo para enfrentar las fuerzas que se movían en las sombras? Era la pregunta que ahora quedaba resonando en el aire, y cada instante transcurrido acercaba más la respuesta. Rafael sintió una oleada de confusión y miedo ante lo que Eduardo acababa de insinuar. No era solo la incertidumbre sobre el paradero de Lucas lo que lo inquietaba, sino la idea de que su hijo pudiera estar atrapado en un conflicto más profundo y peligroso del que nunca había tenido conocimiento. ¿Qué tipo de fuerzas?, preguntó Rafael, forzando su voz a mantenerse firme. Era su manera de retomar el control, de reafirmarse ante un antiguo socio que había sido una parte significativa de su vida, para bien o para mal. Sin embargo, la respuesta de Eduardo no se hizo esperar. Hay intereses que van más allá de nosotros, Rafael. Los negocios que creamos, las decisiones que tomamos, todo se ha convertido en un juego del que no entendemos las reglas. Lucas podría estar involucrado en algo que no imaginabas. Cada palabra de Eduardo era como un ladrillo en una pared que Rafael intentaba desmantelar. La imagen que tenía de su hijo, que parecía hasta ahora tan simple y pura, se fracturaba. ¿Qué vida había llevado Lucas en su ausencia? Esa pregunta resonaba en su mente, y cada vez más se sentía incapaz de soportar la respuesta. Decidido a no dejarse dominar por las emociones, Rafael se centró en su abogado interno. En lo profesional, había tenido que afrontar situaciones similares a lo largo de su carrera. Eran crisis que requerían un análisis rápido y eficaz. Necesito pruebas, Eduardo. Necesito saber qué está pasando exactamente. No puedo asumir que esto sea verdad sin algo concreto. La mirada de Eduardo se tornó melancólica. No son solo pruebas físicas, Rafael. Son conexiones emocionales y traiciones que han estado ocultas durante años. Tienes que estar preparado para lo que podría salir a la luz. Rafael se sintió inseguro, pero en lo más profundo de su ser, también se encendía una chispa de determinación. Había pasado demasiado tiempo dejando que las circunstancias decidieran su vida. Había mostrado miedo y sumisión en decisiones que antes no le eran ajenas. Ahora era el momento de tomar las riendas, no solo sobre su vida, sino también sobre la de Lucas. Dame un nombre, una pista, exigió, cada palabra cargada de urgencia. Necesitaba un punto de anclaje en esta tempestad emocional que se avecinaba. Quería encontrar todas las vías de escape hacia la verdad. Eduardo suspiró. Lo que te diré ahora cambiará todo, mencionó antes de abrir su bolso y sacar un pequeño sobre. Esto tiene el nombre de alguien que ha estado en contacto con Lucas. No puedo asegurarte mucho más, pero sus acciones tienen repercusiones que afectan a otros. Debes tener cuidado con lo que haces. Rafael tomó el sobre con manos temblorosas. En su interior había más que un simple papel, era la clave de su determinación renovada. Sabía que la verdad lo llevaría a un precipicio emocional, un lugar que le obligaría a revisar cada decisión que había tomado. Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, tocó el sobre contra su pecho. Esto es solo el comienzo, susurró para sí mismo, comprendiendo que desenterrar los secretos que había enterrado requeriría no solo valentía, sino también la voluntad de aceptar la complejidad de sus errores y fallas. Mientras se alejaban de la multitud, Rafael miraba a su alrededor, el bullicio del lugar había disminuido y la atmósfera se tornaba más opresiva. Las palabras de Eduardo reverberaban en su mente. Era consciente de que cada paso que daba lo acercaba a una verdad que no estaba preparado para enfrentar, pero ya no podía dar marcha atrás. La posibilidad de salvar a Lucas, de reconstruir lo roto en su vida,
era un imperativo que superaba a cualquier temor. Sin embargo, a cada paso, la pregunta seguía en su mente y en su corazón, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su hijo? Mientras la multitud se dispersaba y la noche se cerraba, Rafael sintió que la decisión más crucial de su vida lo esperaba, oculta en un misterio que todavía no lograba descifrar. Y así, con el sobre en mano y el futuro en juego, se disponía a descubrir la verdad que podría transformarlo todo, pero también había cosas que se podrían perder en el camino. ¿Serían sus lazos familiares más fuertes que los secretos en los que había estado y aún estaba sumergido? Rafael cerró los ojos por un instante, inhalando profundamente para calmar el torbellino que se había desatado en su mente. La niebla de incertidumbres y temores empezaba a entremezclarse con el leve destello de resolución que había sentido su interior. Esto no era solo una búsqueda para salvar a Lucas, sino una travesía hacia el entendimiento de su propio ser. Abrió el sobre con manos firmes, dispuesto a recibir la información que podría cambiar el rumbo de su vida. Un nombre, Valentina Morales. Era todo lo que había, pero en su interior resonaba como una campana de alarma. Rafael se preguntó quién era Valentina y por qué su hijo había estado en contacto con ella. La reacción instintiva de desconfianza se instaló en su pecho. Mientras caminaba hacia su coche, recuperó un poco de kombucha. Merecía una exploración meticulosa, un análisis a fondo de lo que su hijo había estado viviendo. Pero, ¿quién era él para juzgar? Había dado la espalda a Lucas durante años, lleno de ambiciones y deseo de éxito que lo habían mantenido lejos de su familia. Esa distancia no solo lo había desconectado de su hijo, sino también de sí mismo, de sus propios valores y principios. El auto sonó al encenderse. Rafael necesitaba respuestas, pero también un plan. La primera impresión que sentía sobre Valentina era que no podía ser una mera extraña, la conexión que tenía con Lucas tenía que ser más profunda. Sin embargo, aún no sabía si esa conexión era positiva o negativa. La incertidumbre lo llevó, una vez más, a cuestionar su disposición a enfrentar lo que se avecinaba. Dedicó el camino a su oficina a pensar. Rafael comprendía que era crucial volver a conectarse con Lucas, pero la posibilidad de que lo que descubriera al buscar respuestas lo llevara a volver a sus antiguos errores también lo inquietaba. Tenía que encontrar un equilibrio entre ser un padre absorbente y un agente educativo en la vida de su hijo. Aquel sería un proceso de autodescubrimiento no solo para Lucas, sino también para él. La oficina, usualmente un refugio de control y poder, se sentía como una prisión. Si bien los números y las estrategias lo habían llenado a lo largo de su carrera, en esta etapa de su vida buscaba algo más humano, más conectado. Necesitaba la fuerza emocional para enfrentar la verdad, aunque ésta fuese innegable y desgarradora. A medida que Francisco, su asistente, le entregaba informes y recordatorios, Rafael sintió un punto de quiebre, reconocer que la vida no se medía solo en éxito profesional. La vocación de paternidad que había relegado lo empujaba a ir más allá de lo superficial. Esa epifanía lo alentó a visualizar la búsqueda de Valentina como una misión vital, no solo para Lucas, sino para redimirse a sí mismo. Cuando llegó a su despacho, se sentó ante su computadora. Realizó una búsqueda en Internet sobre Valentina Morales. Su rostro se iluminó al notar que había varias menciones, algunas incluso relacionadas con un pequeño negocio que administraba en el barrio donde Lucas solía salir con amigos. Esa conexión era suficiente para hacerle entrever la posibilidad de rastrear a su hijo a través de ella. Su corazón latía con fuerza. La determinación afloraba una vez más, pero esta vez, la acompañaba la incómoda sensación de que cada respuesta podría destapar más secretos oscuros. Cada clic en la búsqueda era un paso hacia lo desconocido, un eco de las decisiones que había tomado en el pasado. A medida que Rafael examinaba los resultados de la búsqueda, una imagen emergió en su mente, la imagen de su hijo, de su infancia. Fueron momentos dulces que parecían tan lejanos,
pero ahora cobraban un nuevo significado. Fue en este punto que se dio cuenta de que su viaje no solo trataba de Lucas, era un llamado a redescubrir al Rafael que había perdido, al padre que merecía ser. Sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo sería enfrentar a Valentina y, en consecuencia, a Lucas? La carga emocional que debía soportar lo hacía sentirse frágil, pero también decidido. No estaba dispuesto a dar marcha atrás. Antes de cerrar la sesión, al comprobar que había una dirección asociada al negocio de Valentina, el temor y la curiosidad confluyeron en su mente, estaría preparado para enfrentar no solo a ella, sino el mundo en el que Lucas estaba inmerso. Este viaje estaba a punto de transformarse en una confrontación directa con su dolor y sus errores. Rafael se levantó de la silla, sintiendo que cada paso lo acercaba a la primera gran verdad de su vida. La pregunta no era solo dónde encontrar a su hijo, sino cómo respondería a las verdades que esa búsqueda podría revelar. Rafael se encontraba en la antesala de una transformación, pero también se preguntaba, ¿estaría realmente listo para afrontar la verdad que podría sellar su destino para siempre? El viaje hacia la verdad se tornó inevitable. Rafael, empujado por la urgencia de conocer y conectar con Lucas, decidió dirigirse a la dirección que había encontrado. Cada kilómetro recorrido resonaba con ecos de arrepentimiento y esperanza, mientras su mente se debatía entre los errores del pasado y la posibilidad de un futuro en unión con su hijo. Al llegar al negocio de Valentina, un pequeño café con un ambiente cálido y acogedor, una mezcla de nervios y determinación lo invadió. Podía ver a los jóvenes sentados en las mesas, riendo y conversando, la vida que él había descuidado estaba floreciendo ante sus ojos. Rafael entró, el aroma del café recién hecho llenando el aire, y se acercó a la barra, sintiendo el peso del momento que estaba a punto de vivir. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó Valentina, con una cálida sonrisa que se desvaneció al reconocerlo. Su mirada pasó de la sorpresa a la cautela. Soy Rafael. Necesito hablar contigo sobre Lucas, dijo, sin rodeos. No podía permitirse perder tiempo. Cada segundo sin conocer la situación de su hijo significaba alejarse más de la posibilidad de reconstruir su relación. Valentina lo examinó con atención, y luego asintió, indicándole que podía sentarse en la esquina del café. Hablemos, pero necesitaremos ser claros, advirtió, su tono profesional pero comprensivo. Mientras se sentaban, Rafael se sintió vulnerado, como si cada palabra que ella pudiera compartir pudiera desvelar un maestro cataclismo en su vida. Lucas ha estado viniendo aquí bastante a menudo. Es un buen chico, comenzó Valentina con tono conciliador. Él me ha contado sobre ti, sobre su deseo de conocerte, pero hay cosas que debes saber. El corazón de Rafael latía con fuerza. ¿Por qué no ha venido a buscarme? No ha estado seguro cómo acercarse a ti. La verdad es que su vida no ha sido fácil. Existen presiones y cuestiones que no ha querido cargar en sus hombros, respondió Valentina, su mirada compasiva transmitiendo un hilo de esperanza. Rafael sintió que lo que había creído que sería una confrontación se transformaba en una oportunidad de entendimiento. ¿De qué tipo de presiones hablas? Lucas ha lidiado con la inseguridad y el miedo a ser rechazado. Está lleno de inquietudes sobre si puedes aceptarlo, y ha batallado con su identidad, dijo, permitiendo que esas verdades se asienten. Es un joven brillante, pero su conexión contigo lo ha hecho sentir como un extraño en su propia piel. La confesión lo golpeó como un martillo. Sabía que los daños que había causado al estar ausente eran profundos. Nunca quise que esto sucediera. Perdí el rumbo de mi vida, de lo que realmente importa, admitió Rafael con sinceridad. Valentina lo miró, comprendiendo que el proceso de sanación no solo recaía en Lucas, sino también en él. Rafael, debes saber que el camino hacia la reconciliación con tu hijo no será fácil. Hay que hacer la tarea de reconstruirse. Las palabras de Valentina resonaron,
Su sentido de urgencia se había transformado en un deseo genuino de hacer lo correcto. ¿Cómo puedo ayudar a Lucas? Lo que más deseo es conocerlo. El miedo me ha mantenido alejado, pero no quiero perderlo nuevamente, dijo Rafael, su tono influenciado por el arrepentimiento, pero lleno de determinación. Lo primero es reconocer su dolor y abrirte a las emociones. Si te acercas a él desde el amor y la autenticidad, hay una buena posibilidad de que todo cambie, sugirió Valentina mientras observaba el conflicto interno de Rafael. Entendió que su transformación debía comenzar en ese mismo instante. No solo se trataba de la relación con Lucas, sino de un viaje hacia la reconexión con su propia humanidad y vulnerabilidad. La idea de abrirse no solo a Lucas, sino a todo lo que éste significaba, lo empoderó. Una vez más, sus pensamientos se dirigieron hacia la búsqueda de fábricas resquebrajadas, pero esta vez con un enfoque claro. Rafael se despidió de Valentina, sintiendo que las palabras encajaban en su mente como un rompecabezas. Era necesario buscar a Lucas, pero aún más imperativo ser verdaderamente el padre que tanto había añorado. Al salir del café, Rafael se sintió renovado. Era el momento de entrar en acción, de buscar a su hijo y ofrecerle no solamente una puerta abierta, sino una conexión profunda. Estaba listo para enfrentar la verdad, no solo de Lucas, sino también de sí mismo. Al encontrar a Lucas, su mente advertía que sería un viaje lleno de retos, pero el deseo de conocerlo y ofrecer un amor auténtico y sin prejuicios era más fuerte que el miedo. Sabía que, por primera vez en años, estaba enfrentando los cimientos de su propia identidad. Ahora la pregunta no era solo sobre qué descubriría de Lucas, sino cómo se descubriría a sí mismo a través de este proceso. Era la oportunidad de transformar el dolor en amor, la ausencia en presencia. Rafael se compromete a abrazar la verdad, a abrir su corazón sin temor, y a convertirse en el padre que Lucas siempre había necesitado. El viaje había comenzado, y aunque los desafíos estaban por venir, Rafael sentía que el camino hacia la sanación estaba a su alcance. Él estaba listo para dar el primer paso hacia la transformación. No perdamos esta oportunidad de aprender y crecer juntos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir impulsando este contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque su voz importa. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.